privilegio para mí el poder compartir con ustedes en este tiempo. Es un gusto cada vez que recibo la invitación para mí el poder compartir las escrituras con ustedes, y en esta noche quisiera que podamos juntos recorrer un relato que bien conocemos todos, una parábola, la parábola del buen samaritano. Pero antes quería compartir dos lecturas. La primera en Gálatas 6:10, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice así: que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No desconocemos, incluso se mencionaban en las oraciones, no desconocemos el tiempo difícil que atravesamos como sociedad en general, como país en particular. Atravesamos tiempos de diferentes eh, situaciones difíciles desde el punto de vista económico, social, y las personas que Dios permite que lleguen, que Él guía a través de su Espíritu, seguramente que lleguen a nuestras congregaciones, llegan realmente con muchísimas dificultades. Eran también, como se mencionaba al principio, tanto los chicos que se acercan a la escuela bíblica, aún los adultos con diferentes situaciones que tienen que ver o con la salud o con la situación económica. Realmente hay una gran necesidad. Aún también se llegan a nuestras iglesias personas con distintas dificultades desde el punto de vista de una historia contraria a la voluntad de Dios, en lo ético, en lo moral, obviamente también en lo espiritual. Y quizás alguno de los hermanos más grandes recuerde un coro que decía en sus letras: vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Realmente las personas llegan con las vidas hechas pedazos. Y ahí está nuestra responsabilidad. Dios las pone delante de nosotros en una reunión de jóvenes, una reunión de adolescentes, en una escuela bíblica, en una reunión general, y ahí están delante de nosotros, y tenemos delante de Dios y delante de ellos sin duda una gran responsabilidad. Nos toca hoy esto, la historia más que conocida por nosotros, en donde encontramos que aquel que había sido ultrajado es abordado por diferentes personas, y quizás de la que menos esperaba se halló la ayuda, y quizás de aquellas que más esperaba se encontró la falta de empatía, la falta de buscar una ayuda o demostrarse como un canal de bendición. Vamos a leer en Lucas capítulo 10 la parábola, que tiene sin duda un contexto que el mismo pasaje lo marca, acerca de aquel hombre religioso que preguntaba al Señor acerca de diferentes cuestiones. Dice el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el verso 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien,
has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos un relato que, como sabemos bien, es una parábola y quizás, no, quizás nos venga bien, ¿no? Recordar aquellos que en algún momento estudiamos que era una o que es una parábola. Una parábola es una narración de un hecho que es real o factible. Eso en primer lugar. O sea, no es no es una fábula donde se empiezan a mezclar las cosas reales o irreales, sino que es un hecho real o factible, algo que pasa, pasó, o en todo caso que podría llegar a pasar. Y es un recurso que el Señor utilizaba constantemente, relacionándolo con la vida social, con la vida cotidiana que el pueblo de Israel tenía. El Señor Jesús habla en sus parábolas de pescadores, de pastores, habla de los que iban de un lugar a otro, como en este caso, y entonces las personas que escuchaban al Señor podían rápidamente imaginar lo que Él estaba relatando. ¿Para qué? Para poder después entender aquella aplicación que el Señor iba a dar. ¿Por qué? Porque la parábola, las parábolas bíblicas, en todo caso, hablamos de que son un hecho real o factible, la narración de un hecho real o factible que tiene como finalidad la enseñanza de un principio espiritual. No era el Señor alguien que le gustaba contar cuentitos, sino que en el afán de enseñar principios espirituales utilizaba estos recursos literarios. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, dar más énfasis a lo que él quería enseñar. Tiene toda, como todo texto bíblico, tiene una sola interpretación. Después vamos a hablar de que tiene tantas aplicaciones como lectores tenga, pero tiene una sola interpretación. Yo no puedo decir Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, para mí significa esto. Y Edgardo diga, está correcto lo que dice Esteban, pero también significa esto. Y después el hermano Raúl dice, está perfecto lo que dicen ellos, pero también significa esto. No, la escritura tiene un solo sentido. La escritura quiere decir lo que dice. Quiere decir lo que dice. Entonces, cuando el Señor utilizaba una parábola, quería enseñar y transmitir un principio espiritual y tiene una sola interpretación, la cual el Señor en algunos casos la daba, literalmente la explicaba, pero tiene una sola explicación, una sola interpretación. Después, nosotros lo podemos aplicar de distintas maneras, con responsabilidad, con cuidado, sin forzar nada. Es importante tener en cuenta eso, pero nosotros lo podemos aplicar. Ahora, no todos los elementos de una parábola
nosotros los podemos forzar a una interpretación, lo voy a aplicar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo interpreto de esta manera. Porque entonces nosotros vamos a decir, bueno, está bien, ¿qué significa la cabalgadura? Nada. O sea, no significa nada. Se bajó del burro, supongamos, y lo puso al desafortunado y lo puso en su cabalgadura. Bueno, pero ¿qué principio espiritual tenemos que sacar de la cabalgadura? Nada. La enseñanza que el Señor quiere decir es cuál era el prójimo. Y en ese afán de enseñar cuál era el prójimo, cuenta una historia real o factible o posible y dice, pasó que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y lo agarraron los ladrones y él quería mostrar de que existe la posibilidad que más allá del vínculo religioso de las personas no significa que tengan realmente misericordia y aquel que en definitiva era más despreciado por los judíos, por su naturaleza samaritana, era el que no hay nada en la cabalgadura. Entonces nosotros, cuando tomamos las escrituras con responsabilidad, tenemos que interpretar lo que las escrituras nos dicen y aplicarlo también con responsabilidad. Para esto merecen aquellas preguntas que también muchas veces nos han enseñado relacionadas con la hermenéutica, o sea, ¿quién dijo lo que está escrito? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué circunstancias los dijo? ¿Con qué finalidad lo dijo? ¿Para qué? Para que nosotros no erremos en la interpretación. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué circunstancias? Todos los graves errores de doctrina nacen de una mala interpretación del texto bíblico. Ahora, ¿cómo hacemos una buena interpretación del texto bíblico? Respondiendo sabiamente estas preguntas. ¿Quién lo dijo? En este caso el Señor Jesús. ¿A quién se lo está diciendo? A un intérprete de la ley, a uno de los que estaban allí, que eran de los fariseos, enemigos del Señor, una posición distante del Señor, pero eran parte del pueblo de Israel. ¿En qué circunstancias? En las que Él les pregunta acerca de cómo podía heredar la vida eterna, con qué finalidad, con qué objetivo, enseñarle esos principios espirituales que ellos tenían en la ley, amarás al Señor tu Dios, y en todo caso, en este pasaje puntualmente, de quién era el prójimo. Por eso es importante que repasemos estas cosas, qué es una parábola y cómo se interpreta el texto bíblico, haciéndole preguntas, respondiendo correctamente esas preguntas, vamos a poder entender si es para los judíos, si es para la iglesia, si es para este tiempo, si es para otra dispensación, lo vamos a poder entender y así no erraremos en la interpretación. En este caso son palabras de Jesús, como dijimos, al intérprete de la ley. El desarrollo es claro, lo conocemos bien. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. El camino descendiente desde Jerusalén a Jericó es de unos 1.200 metros, en un recorrido de 27 kilómetros. Esto más o menos nos da un descenso de 4,5 metros cada 100. Es bastante. ¿Por qué? Porque 100 metros, más o menos, siempre decimos la referencia es una cuadra, ¿no? De nuestras ciudades. En una cuadra, descender 4,5 metros, estamos hablando de un descenso importante. Entonces, era medio como que ibas con el burro con el freno de mano, porque si no se ponía medio complicado el descenso. Ahí, en esa situación, en esa circunstancia, es donde el Señor dice que transcurre esta parábola. El descenso no solo era empinado, sino también desparejo y rocoso. O sea, no es que había venido el municipio o Vialidad Nacional y había hecho de eso algo exquisito con las líneas amarillas, las líneas blancas, el guardarraíl. No. Esto era complicado, era un camino complicado. Y en este era el camino en el que venía este hombre, bordeado de muchas cuevas que podían hacer las veces de escondite para cualquier tipo de criminal
o malviviente. Según la parábola, este hombre viajaba, según la parábola, pues, este hombre que viajaba solo fue atacado por ladrones. Su tragedia fue tal que si estaba, si hasta ese punto había estado montado en un burro, ahora se lo quitaron. Si llevaba dinero, también se lo quitaron. Pero también lo golpearon de tal forma que lo dejaron tirado en la orilla del camino, medio muerto. Es interesante, ¿no? Porque han pasado algo así como 2000 años. Y si el Señor nos cuenta esta parábola, la entendemos de maravilla nosotros. Dice que venía uno descendiendo de la estación de Avellaneda, bajando por la escalera para agarrar, sí, y le robaron. Sí, te creo, totalmente factible. Lamentablemente, ¿no? Estamos en una situación muy delicada en este sentido. Dice que aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Quizás de un sacerdote se esperaría mayor empatía. El sacerdote naturalmente y toda la familia de los levitas y los que estaban en la condición de sumo sacerdote eran los que oficiaban en el tabernáculo originalmente, luego en el templo, y eran esos nexos entre el pueblo y Dios, los que recibían los animales para el sacrificio, los que bendecían al pueblo, los que intercedían delante de Dios, los que estaban delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, incluso el sumo sacerdote, el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Se esperaría de estos hombres que tenían una cercanía distinta por su función a Dios, se esperaría de ellos algo del carácter de Dios, algo más cercano en sus conductas al carácter de Dios. De hecho, muy probablemente había estado ocupado en los deberes sagrados del templo y que estuviera en su camino de regreso a casa, viajando desde Jerusalén a Jericó. Esto es interesante porque alguna vez yo escuché, no, bueno, lo que pasa es que el sacerdote tenía que ir a servir, a ministrar, y él era consciente de que si esta persona estaba muerta y él se acercaba y lo tocaba, quedaba invalidado para ministrar. No, no, no. Dice que él descendía, venía de estar en el templo, venía de haber estado delante de la presencia del Señor, venía de haber estado oficiando sus tareas sacerdotales. Y de alguna manera no había copiado, no se había, digamos, no se había hecho carne el carácter de Dios en su vida, al punto que, viendo a este hombre moribundo al costado del camino, decidió pasar de largo. Hay una versión que dice cambió de vereda, o sea, se alejó de donde estaba este hombre. Este sacerdote judío, obviamente, se niega a prestar ayuda a un compatriota judío. Elude su deber y en vez de rescatar al que perece, que lo necesita con mucha urgencia, pasa por el lado opuesto del camino. El sacerdote sabía muy bien que mostrar misericordia a los que están en necesidad era uno de los requisitos imperativos y fundamentales de la ley de Dios. Leemos en Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 6, Miqueas capítulo 6, dice la escritura en el versículo 8.
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar misericordia es lo que pide Dios. Se les requería a los israelitas que mostraran misericordia aún a los extranjeros. Vamos a Levítico, libro del Pentateuco, Levítico. Dice así en el capítulo 19, Levítico 19, versículo 34, dice la Escritura: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. O sea que la ley pone al extranjero en categoría de prójimo, porque al prójimo había que amarlo como a sí mismo. Al extranjero también. El extranjero tiene categoría de prójimo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. También se debía tener misericordia a los enemigos, no solo a los extranjeros. Éxodo 23. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Qué interesante estos principios que muestra el Señor. Podemos encontrar algunos otros también en el libro de Reyes, pero lo fundamental entonces, el sumo sacerdote se había llevado judaísmo a marzo, porque sabía él, según la ley, que tenía que ayudar a su compatriota. Pero claro, podríamos decir, pero yo no le vi el nombre de documento, no le vi el lugar de nacimiento, pero también a los enemigos, pero también a los extranjeros. No había forma, según la ley, de que el sumo sacerdote hiciera lo que hizo. No había manera. Era inconcebible, según la ley, la actitud que tomó aquel hombre. Dice la escritura: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. También levita, no se nos dice de cuáles de las familias de los hijos de Leví era, no sabemos cuál era la tarea, pero dice: el ayudante del sacerdote no es mejor que el sacerdote. Él también, tan pronto como ve al hombre gravemente herido, se asegura de quedarse lo más lejos posible de él. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cuál sería la sensación del hombre que yacía en el camino, asaltado, robado y herido? Hay veces que atravesamos situaciones extremas en la vida, ¿no? Una situación de angustia, de dolor, un accidente, y estamos a la expectativa de que algo suceda, de que alguien venga. Aquel hombre tirado en el camino, yo creo que quizás a los 50 metros, a los 100 metros, pudo huir,
y alguien se acercaba. O sea, ya me crucé con ladrones, no voy a tener tanta mala suerte de cruzarme con otro que me haga más daño. Cuando se acercaron aquellos hombres, realmente supongo que el alma le volvió al cuerpo. Listo, ya está. Alguien que me ayude. Verlos cruzar para la otra punta del camino e irse lo más rápido posible. Qué sensación de soledad, qué sensación, sentimientos tan encontrados. ¿Cómo se, cómo se sentirá la gente cuando entra a nuestro templo? Cuando nos ve quizás tan involucrados en lo nuestro, en lo que vamos a hacer el sábado, el domingo, no te olvides que la actividad, que esto, que el otro, y las personas vienen con necesidades tan básicas. De esto quería hablar Jesús, del prójimo, de lo que él tenía como necesidad urgente, inmediata, y que estos religiosos, pensando en vaya a saber qué, en lugar de mirar con la mirada de Jesús, miraron con sus ojos humanos y se salieron de esa responsabilidad. Dice la escritura, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Con la presencia de un samaritano en la escena, era de esperar que las cosas se empeoraran, dada la enemistad entre estos pueblos. O sea, si hasta ahora había cruzado por el camino un sacerdote y nada había cambiado, un levita y nada había cambiado, estos que tenían una enemistad declarada de hacía ya 700 años, no se iba a esperar nada bueno. Lo mejor que podía pasar era que pasara de largo como nosotros, sino que se detuviese a seguir maltratándolo. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano, en primer lugar, dedicó. Dedicó su tiempo y bienes para salvar la vida de aquel judío desconocido. Dedicó tiempo y bienes. Dos, dos elementos o dos, sí, haberes. Bien, disculpen hermanos. Dedicó, decíamos, dos bienes, dos saberes que escasean. Me pedís plata, no tengo. Me pedís tiempo, tampoco tengo. Ahora este hombre no es que salió y le sobraba el tiempo. Salió, bueno, a pasear a Jerusalén, fue al shopping a Jerusalén, volvía. No, todos tenemos el tiempo acotado. Y frenó su camino, descendió de su animal de carga, vamos a ponerle así, de su burro, por ejemplo, y de lo que tenía para sí, dedicó, ¿para quién? Para un judío, que no era poca cosa para un samaritano, totalmente desconocido. En este dedicar dice que desinfectó las heridas con vino.
puso manos a la obra, ¿no? Puso de su tiempo, pero también invierte ahora, no solo el tiempo, sino que invierte de su vino, que por el mismo alcohol tenía la capacidad, digamos, de un antiséptico, de poder limpiar las heridas. Ahora, dedicó, desinfectó, suavizó con aceite sus heridas. Suavizó con aceite, más inversión. O sea, el vino que tenía para él puso su parte. Ahora el aceite que tenía para él también puso una parte para este hombre que era un desconocido. A mí hace 25 años, iba con un hermano también de una congregación de acá de la zona, tuvimos un accidente, chocamos con el auto, tuvimos un accidente bastante fuerte. Habíamos quedado como a las 12 de la noche atravesados, con las ruedas para arriba, atravesados en el medio de la autopista. Venía cualquier cosa y nos llevaba puesto. Pero bueno, el primer vehículo que pasó, en una pareja, frenaron, se acercaron, nos preguntaron cómo estábamos. Tengo la sensación siempre de que ella tenía algún conocimiento de medicina. Yo tenía bastante sangrando la mano y tenía vidrios incrustados en la mano. Me dijo que me los iba a sacar, se acercó. Ella estaba vestida como de gala, él también de traje. Estaban en otra sintonía distinta. Y se acercaron y se ensuciaron las manos y nos atendieron hasta que llegó la ambulancia de la autopista. Siempre recuerdo eso porque lo asocio con esto. El samaritano, dije, ¿yo qué tengo que ver con este judío? Dedicó tiempo, abrió el vino, abrió el aceite, se dio su burro al moribundo y él fue caminando junto a él. 27 kilómetros separan Jerusalén de Jericó. No sabemos el Señor en esta historia real o factible dónde ubicaría la escena, pero 1, 5 o 10 kilómetros caminó. Quizás 15, en un terreno totalmente desparejo, cediéndole su lugar a un desconocido. Cuidó de él. Dice, de aquel hombre velando junto a él toda la noche. Dice la Escritura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Porque nosotros siempre pensamos, yo siempre asocié, bueno, lo dejó ahí en el mesón, dice que salió otro día, bueno, se fue a dormir por ahí a otra habitación. No, 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 no. Cuidó de él. A todos seguramente nos ha tocado cuidar a alguien. A veces a algún mayor, a veces a nuestros hijos. Y llega un punto que el cansancio, el sueño, la preocupación te vence, ¿no? Y querés saber si está durmiendo, si levanta fiebre, si no levanta fiebre, si respira bien, si lo querés acomodar para el otro lado porque pensás que descansa mejor. Cuidó de él, cuidó de él. ¿De quién? De un judío. Bueno, desconocido. No tenía nada que ver él ahí. Pero dice la Escritura que actuó con misericordia. Se invirtió vino, se invirtió tiempo, se invirtió el aceite.
Dice que sacó 2 denarios y pagó los gastos de alojamiento y comida del desafortunado. Sacó 2 denarios. El trabajo, el jornal de 2 días, de la paga de 2 días de trabajo. Seguí invirtiendo en un desconocido. Finalmente dice que garantizó el pago de cualquier saldo pendiente que pudiese generarse. Y esto es muy interesante, porque no dejó ese posible saldo ni en manos del desafortunado, ni en manos del mesonero. Porque le podría haber dicho al mesonero, yo le digo a Edgardo, che, Edgardo, ahí le dejé a los chicos que están ahí pidiendo en la esquina esto y esto. Fíjate, mañana fíjate vos. No, no, no. La necesidad la vi yo. El mesonero no tenía nada que ver con la necesidad que él había visto en el camino. Él había visto la necesidad y él actuó con misericordia. Ni tampoco le dijo al desafortunado, mira, yo hasta acá te dejo, hice todo esto, fíjate, si cuando te recuperás, bueno, trabajás para el mesonero un par de días como para pagar lo que gastes de más. No, 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 no. Él se hizo cargo de toda esta situación. Dedicó, desinfectó, suavizó, se dio, cuidó, pagó, garantizó. ¿Nos hacemos cargo de la situación que viven las personas que están a nuestro alrededor? ¿O ellos terminan viéndonos como religiosos que descienden del camino de Jerusalén a Jericó? ¿Vemos la necesidad? Sí la vemos. Aunque seamos ciegos, la vamos a ver, porque sabemos que está ahí. Y hablamos de las personas que quizás nos conocemos, pero también hay necesidades en los hermanos de la iglesia. ¿Nos hacemos cargo? ¿Nos identificamos más bien con los religiosos o con el samaritano? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Ser más parecido al sacerdote o ser más parecido al samaritano? ¿Cuál pensamos, ¿Cuál pensamos que es el mandato que nos dejó Jesús en los evangelios? Cantamos el 357, por ejemplo, en la cena, glorias magníficas Él dejó para ampararme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Esa misericordia, ese amor natural innato en el carácter de Dios, es el que le hizo ver a Dios nuestra necesidad, dice el Señor allí en Génesis capítulo 6, son carne. O sea, no van a entender nunca, pero no nos dio la espalda, nos amó. Nos amó de tal manera que Jesucristo murió por nosotros. Ahora, Santiago dice, cuando debate entre la fe y las obras, dice, todo bien con la fe, pero la tenés que poner en práctica. Y es en obras que bendicen a las personas. Que podamos tomar el ejemplo de Jesús, que se despojó aún de sí mismo para poder llevar adelante la obra de la cruz, que no es otra cosa que la obra de nuestra salvación. Que podamos cada uno de nosotros mirar con misericordia al que está a nuestro alrededor, a un hermano, a una hermana, a aquel que entra
en la iglesia, aquel que está en la puerta de donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, y mostrar el carácter de Cristo, mostrar misericordia, mostrar bondad, poner de lo que el Señor nos dio para administrar, para hacer de bendición. Si no es nuestro objetivo en este mundo el anunciar el Evangelio, si no es nuestro objetivo en este mundo el obrar misericordia para bendecir a las personas, ¿cuál es nuestra razón de ser aquí? ¿Por qué el Señor no nos llevó a su presencia, a disfrutar de Él el día que creímos? Porque nos dejó una misión: ser luz en un mundo en tinieblas, predicar su evangelio. Y el evangelio también lo predicamos, mostrando y haciendo misericordia. Queridos, que Dios nos bendiga.